Gobiernos totalitarios. Según la RAE, el totalitarismo son doctrinas y regímenes políticos en los que el Estado concerna todos los poderes en un único partido y controla las relaciones sociales bajo una ideología oficial. Este régimen ejercido en la sociedad es total, en donde no hay libertad o es muy limitada. En el mundo y a lo largo de la historia han existido muchos gobiernos totalitarios, pero destacan algunos sobre todos. El de Adolf Hitler en Alemania, el de Benito Mussolini en Italia y el de Joseph Stalin en la Unión Soviética. Stalin en la Unión Soviética. A partir de 1905, Rusia se enfrentó a una crisis económica, social y política, lo cual desencadenó una serie de sucesos. Estos fueron que, en 1917, el partido menchevique estallara una revolución que derrocó al zar Nicolás II. Poco después, Vladimir Lenin desató la segunda revolución con el partido bolchevique e impulsó al comunismo en el país. Entre las personas que empezaron a crecer en puestos dentro del partido fue Joseph Stalin. Después de la muerte de Lenin en 1924, la popularidad de Stalin comenzó a crecer hasta que en 1929 la mayoría de sus oponentes fueron derrotados y sus políticas se estabilizaron. Fue ahí cuando tomó el poder del Estado. Es así como surge el stalinismo, el cual fue el método de dominio de Joseph Stalin durante su dictadura desde 1929 hasta el año de su muerte en 1953. La doctrina de Stalin surgió durante la lucha por el poder y condenó el liberalismo corrupto de quienes toleraban la discusión sobre las políticas del partido. Además, los pronunciamientos de Lenin, exceptuando los que no le favorecían, se plantearon como incuestionables. Quienes se oponían a estas políticas y nuevos dogmas eran acusados de traición. El objetivo del socialismo de Stalin era una sociedad sin clases dentro de la Unión Soviética. Cuando las industrias comenzaron a ser colectivizadas, al igual que los campos y la agricultura, el poder se comenzó a centralizar en Stalin. Así fue como a finales de los 30 lanzó una campaña para exterminar a todo aquel que se presentara como una amenaza al Estado soviético. Millones de personas, se estiman que entre 7 y 15 millones, fueron mandados a campos de trabajo forzado que se convirtieron en parte esencial de la economía soviética. Algunas de las políticas impuestas por Stalin fueron la prohibición de propiedad privada en los medios de producción, haciendo que los latifundios, fábricas, editoriales, periódicos e imprentas fueran de propiedad estatal. La economía fue dirigida por el Estado. La colectivización obligatoria de los medios de producción agrícola e industrial. La militarización de la sociedad. Y la represión de los opositores y contrarrevolucionarios. La mayoría terminaban en gulags, que eran los campos de trabajo. Finalmente, a la hora de la muerte de Stalin, su sucesor Nikita Khrushchev rechazó sus políticas y fue desestalinizando al país. Aunque Italia en 1919 hubiera ganado la Primera Guerra Mundial al figurar entre las potencias aliadas, dicha victoria no la libró de la crisis económica que la posguerra provocaría después de que no hubiera tenido una preparación militar adecuada durante el conflicto, suponiendo la muerte de más de 600.000 hombres y de la deuda externa. Asimismo, la reconversión de la industria de guerra y la desmovilización del ejército generó una tasa alta de desempleos, llevando una tensión social que terminó por inducir a los campesinos en ocupar las fincas de los terratenientes y realizar muchas huelgas. Ante esto, las clases altas y medias temían que se desarrollara una revolución comunista en el país, lo cual terminó provocando que gran parte de la población empezara a apoyar a grupos extremistas entre sí, el Partido Comunista y el Fasci Italiani de Combattimento, también conocido como el Grupo de las Camisas Negras, creado y dirigido por Benito Mussolini en 1919. Este último surgió a partir de la ideología característica de Mussolini, con la cual buscaba responsabilizar a los políticos liberales por el avance del socialismo y procuraba combinar el nacionalismo con reivindicaciones sociales para la reconstrucción del país, caracterizándose así por oponerse a la democracia y al comunismo, promover la sumisión del individuo al Estado, no permitir la creación de otro tipo de partidos políticos, no pretender convencer a las opiniones opuestas al partido, sino de eliminar o reprimir a los oponentes con violencia física o mental, exaltar los valores nacionales y el desarrollo de una ideología que defendía la desigualdad entre los pueblos y glorificar la guerra y el militarismo.
Así, al emplear la violencia contra adversarios políticos, Mussolini fue elegido diputado en mayo de 1991 y en noviembre del mismo año creó el Partido Nacional Fascista. No obstante, este cargo no le fue suficiente y en octubre de 1922 marchó hacia Roma para exigirle al rey Víctor Manuel III la formación de un gobierno fascista, el cual terminaría entregándole el mando del país por temor a que estallara una guerra civil. Con ello, en 1925, Mussolini comenzó su dictadura en la que, al ser jefe de gobierno, primer ministro y secretario de Estado, podía aprobar normas sin la necesidad de una aprobación parlamentaria. Abolió el derecho a huelga, se crearon organizaciones para el adoctrinamiento de los niños y salió con Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. El nazismo o nacionalsocialismo fue una ideología nacionalista y supremacista del Tercer Reich alemán liderado por Adolf Hitler desde 1933 hasta 1945. Postulaba que la superioridad de la raza aria le otorgaba derecho a gobernar sobre otras y trataba a los judíos como una amenaza que debía exterminarse. El nazismo surgió debido al descontento en una Alemania humillada tras la derrota en la Primera Guerra Mundial. Alemania afrontaba una hiperinflación, desorden económico y social y el pago de reparaciones de guerra. Las deudas ahogaban al país y los alemanes culpaban de los males a ciertos grupos, entre ellos a los judíos. El 30 de enero de 1933, la designación de Adolf Hitler como canciller de Alemania pone fin a la democracia en ese país. Guiados por ideas racistas y autoritarias, los nazis abolieron las libertades básicas y buscaron unir a todas las clases sociales y las regiones de Alemania bajo el control de Hitler. El Tercer Reich rápidamente se volvió un estado policial, donde las personas eran sometidas arbitrariamente al arresto y al encarcelamiento. En sus primeros meses como canciller, Hitler comenzó a concertar una política de sincronización, mediante la cual forzaba a las organizaciones, los partidos políticos y los gobiernos estatales a alinearse con los objetivos nazis y a ponerlos bajo el dominio nazi. La cultura, la economía, la educación y la ley quedaron bajo mayor control nazi. Los sindicatos fueron abolidos y los trabajadores, los empleados y los empleadores fueron forzados a incorporarse a organizaciones nazis. A mediados de julio de 1933, el partido nazi era el único partido político permitido en Alemania. La voluntad del Führer se convirtió en la base de la política de gobierno. El nazismo creó un estado totalitario y unipartidista que controlaba la sociedad, la economía y las instituciones. A su vez, rechazaba el racionalismo, el liberalismo y la democracia, que consideraba responsables de la derrota alemana. La visión de superioridad racial justificó el principio expansionista hacia el este, que marcó la política exterior nazi y propició la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. Asimismo, una consecuencia importante del nazismo fue el Holocausto. E incluso después de la muerte de Hitler en 1945 y la caída del régimen, la ideología siguió presente entre diversos grupos en varias partes del mundo, generando la difusión de discursos de odio y ataques a judíos, personas negras o inmigrantes, entre otras.